hombre que nosotros conocemos, que nos habla las Sagradas Escrituras y que también, aparte de vivir una vida tan recta, tan correcta, tan agradable delante del Señor, ustedes recuerdan que Enoc vivió 365 años y desapareció porque el Señor lo llevó, ¿no es cierto? Dentro de las personas que nos revela la palabra de Dios que no han visto muerte, está Enoc. ¿Y cuál era el otro? Elías. Elías fue arrebatado y fue llevado, ¿se acuerdan? En ese carro de fuego que descendió y lo tomó y lo llevó al reino de los cielos. Pues Enoc también. Enoc dice que sencillamente desapareció porque el Señor lo llevó. Cuando uno mira la palabra de Dios, las demandas de Dios y mira también las condiciones en que a nosotros o a la humanidad nos ha correspondido vivir, especialmente a las personas que han puesto su fe en Dios, se ha dado cuenta que las situaciones no son fáciles, en cualquier tiempo, cualquier época. Siempre para los creyentes han sido momentos muy críticos, momentos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos muy duros, muy crueles, muy llenos de maldad, muy llenos de perversidad. Nosotros estamos en medio de una generación perversa, depravada, corrupta, inmoral. Cada día las noticias muestran la perversidad, anuncian la perversidad, declaran la perversidad de lo que se ve en nuestro país y en el mundo entero, ¿cierto? Y nosotros sabemos que una de las señales más fuertes que hay de la venida de nuestro Señor Jesucristo es la perversidad de los hombres. La maldad de los hombres llega a tal punto, a tal extremo, que ya Dios ejecuta sus juicios, derrama su ira y entra en juicio con los hombres. Así que a todos nos ha correspondido vivir tiempos difíciles. En estas generaciones son tiempos difíciles, muchas tentaciones, mucha maldad, mucha mundanalidad, mucha perversión, y en medio de esto usted tiene que vivir una vida santa. Yo tengo que vivir una vida santa. Nosotros como iglesia tenemos que separarnos, apartarnos del pecado cada día más y más para vivir una vida honrando y agradando al Señor. No es fácil, pero en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo se hace. Entonces estamos hablando de un hombre que vivió en un tiempo supremamente difícil. Un hombre que era de linaje, por supuesto, de linaje de la línea de los que a través de los siglos iban a creer en el Señor, iban a ser en la bendición y en las promesas del Señor. En el tiempo que él está, él profetiza. Para mí es el primer profeta que aparece en las Sagradas Escrituras, porque estamos hablando de los albores, el comienzo de las generaciones. Y aparece en escena profetizando Enoc, ¿cierto? Es uno de los primeros profetas o el primer de los profetas que aparece proclamando y denunciando y dando una palabra del Señor. Hay quienes dicen que las palabras que proclama Enoc y las denuncias que hace Enoc y las profecías que hace Enoc correspondían para el tiempo, por supuesto antes del diluvio, pero que ya se estaba anunciando que iba a venir un juicio, y Enoc es el instrumento y comienza a hablar a las generaciones de ese entonces de esos acontecimientos que se iban a suceder, que iba a venir un juicio. Y que iba a venir un juicio sobre todas aquellas personas que él comienza a enunciar y a mencionar, a todos aquellos impíos que hacen obras impías, que han obrado impíamente, que han hablado cosas y blasfemas contra Dios, personas que son muy murmuradores, personas que son querellosos, personas que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas y andulando a las personas para sacar provecho. Ese es el tipo.
Esa era la clase de generación, el modelo que había de esas personas en nuestros días. Personas pero muy perversas, entre otras cosas. Es lo que también Pablo está hablando, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos, calumniadores, perversos, odiadores de Dios, de los padres, de todo un carácter, pero bien perverso en los hombres, un comportamiento bien terrible. Entonces, quienes dicen que a quienes está dando este anuncio, Enoc es a las generaciones antes del diluvio, anunciándoles: Dios va a ejecutar juicio, Dios va a hablar, Dios va a traer juicio sobre todas las personas que están andando en estas conductas. Pero mirando la palabra de Dios, si bien es cierto que esa profecía se aplicaba y ese anuncio se aplicaba para las generaciones por la perversidad que había para esos días, uno mira también la palabra que está dando él, y esta palabra es una palabra profética que está hablando también sobre la venida del Señor Jesucristo, porque está diciendo unas cosas que están correspondiendo a la venida de Cristo. Dice no, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces está dando una alusión y está dando un mensaje sobre la venida de Cristo. Y en la venida del Señor Jesucristo, hablando de la venida del Señor Jesucristo, no del rapto, hablando de la venida del Señor Jesucristo, el Señor viene para establecer un juicio, viene para tumbar el imperio y el gobierno del anticristo y establecer el reino milenial de Cristo en la tierra durante 1000 años, y posteriormente viene el juicio a las naciones. Pero el Señor viene en esa gloriosa manifestación, en esa extraordinaria manifestación de gloria, de poder y de esplendor y de belleza y de autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando el Señor venga en esa gloria, en ese esplendor, hay algo que Él enuncia, Él proclama, Él dice: vino para hacer juicio. Vino para hacer juicio. ¿Sí lo está diciendo? Vino para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Su venida está establecido por la palabra de Dios, que hay juicio. Que hay un juicio que llamamos nosotros el juicio universal o el juicio final, en la cual que habla el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde dice la palabra del Señor que allí el Señor está sentado en su trono de gloria, de esplendor, en su majestad, en su grandeza, y dice la palabra, capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que conocemos nosotros como el juicio ante el trono blanco. Y en este juicio, ¿quiénes son los que van a comparecer? ¿Quiénes son los que van a estar allí delante de la presencia del Señor? ¿Quiénes son los que van a tener que llegar ante el trono de Dios para dar cuenta de sí, para dar cuenta de las obras que cada uno hizo mientras estaba en este mundo? ¿Quiénes son esas personas que van a estar allí? Por un lado dice la palabra de Dios que saldrán del infierno los que están allí retenidos, y junto
con todos se irán a presentar delante del Señor en ese día del juicio. Y en ese día del juicio, dice, es para ser juzgados. Se van a presentar delante de Dios sencillamente para ser juzgados. Dios va a hacer juicio sobre esas personas. Ahora, Jesucristo dijo unas palabras. Él no vino para ser juzgado, para juzgar. Él dijo, yo he venido para salvar al mundo. Pero Él dijo así, yo no los voy a juzgar, pero los va a juzgar ¿qué? Mi palabra. Mi palabra es la que va a estar ahí dictando en pocas palabras la sentencia, mirando y juzgando y determinando por la palabra las obras de los hombres, buenas, malas, lo que sea. Ahí estará la palabra del Señor. La palabra del Señor. El Señor Jesucristo entonces nos declara esa porción. Ahora, la palabra de Dios que nos está revelando aquí dice que se abrieron los libros. Un libro dice que es el libro de la vida. Y entendemos nosotros que el libro de la vida son las personas que están escritas, aquellas personas que alcanzaron la salvación, que son salvos, que se arrepintieron de sus pecados, que le entregaron su vida al Señor Jesucristo y que definitivamente decidieron andar en esta vida caminando con Dios, viviendo con Dios, sometiéndose a la palabra de Dios, andando de acuerdo a los mandamientos de Dios hasta que la muerte los sorprendió, hasta el día de su muerte. Esas personas que fueron redimidas, que fueron rescatadas, están en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Sus nombres están escritos allí. Y uno entiende que en la justicia de Dios, para veracidad, ese libro también se va a abrir en aquel día. Y entonces las personas serán juzgadas según sus obras, pero también se sacará, se mirará en el libro de las obras, porque hay un libro de cada uno de nosotros, de cada uno de los condenados. Habrá un libro que está mostrando todas las cosas que la persona hizo en su vida. En los 20, en los 50, en los 100 años o en los 500 años que vivió, allá le llevan el récord de todas sus obras, de todas sus conductas, de todas sus palabras, de todos sus hechos, de todo aquello que hizo mientras vivió en esta tierra y que nunca se arrepintió, nunca se acercó a Dios para solucionar ese problema. Entonces ahí estarán escritas las cosas en ese día del trono, en el día del juicio final. Pero en ese mismo día del juicio final se sacará el libro de la vida y se le dirá a la persona, aparte de haber mostrado las obras que él hizo y que merecen la condenación por la violación a la palabra, por el rechazo a Jesucristo, por no creer en Jesucristo, por no aceptar esa salvación, aparte de eso el Señor le va a decir, mire, su nombre no está escrito acá. La sentencia que hay para esta persona es la condenación. Será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que dice la palabra del Señor en versículos anteriores a esto, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que si una persona se condena, va a ir al lago de fuego, donde también va a estar Satanás, donde también van a estar todos los demonios que se rebelaron contra Dios y hicieron obras malas, y estarán en ese lugar, no refrescándose, no pasándola chévere, sino que estarán siendo atormentados día y noche. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Será un tormento, será un sufrimiento permanente. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando el Señor dio una revelación sobre el infierno, cuando habló del rico y Lázaro.
Cuando ese hombre, ese pobre que tenía esa fe en Dios a pesar de sus enfermedades, de toda la tragedia que vivía, murió y fue llevado al seno de Abraham, y allí llegó a ese lugar de reposo donde llegaban las personas salvas, donde llegaban las personas que creían en Dios y estaban ahí esperando la revelación y la presentación del Mesías. Pero los que no estaban, no vivían acorde a la palabra, a la enseñanza, al dogma de Dios, esas personas que morían inmediatamente eran tomadas y llevadas a un lugar de tormento, ahí. Y cuando ustedes recuerdan el pasaje que el Señor revela, dice, y cuando levantó los ojos, el que está en tormento, dice, vio al pobre, al enfermo allá, que estaba sano, libre, disfrutando ya de la vida eterna, descansando. Lo vio y le dijo, Padre Abraham, di a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refrésqueme, venga a refrescarme, porque estoy sufriendo, ¿qué? En esta llama, en este tormento. No es un lugar de recreación, no es un lugar de paz, no es un lugar de bienestar, no es un lugar de socializar los que están en el infierno, no es un lugar de tranquilidad, sino de sufrimiento en todas las formas y en todas las manifestaciones. Eso es una locura. El infierno es una locura, porque el tormento, que entre otras cosas, más que la llama que se puede sentir o experimentar, o la angustia que se puede llegar a sentir, experimentar, es lo que precisamente la gente hizo durante su vida, que lo tendrá ahí presente, que lo acusará permanentemente, que le recordará permanentemente todas las obras, todas las maldades, todas las perversidades, y que no hay solución ni oportunidad para arrepentirse. Al adúltero que le cogió la muerte en el adulterio, no habrá oportunidad para decir, perdóneme Señor porque yo adulteré, perdóneme porque yo robé, perdóneme Señor porque yo fui un tramposo, un deshonesto, yo fui un idólatra, yo fui una persona mala, perdóname. Porque no habrá lugar para eso. Se acabó su oportunidad, y lo que seguirá por los siglos de los siglos es eso que le acusaba, es eso que le estará atormentando de día y de noche. Su espíritu, su corazón, su conciencia no lo dejará. Allí habrán muchos psiquiatras y psicólogos, pero no le resolverán el problema, porque eso es de allá adentro. Será un tormento eterno. Alguien de una forma así, pues, reflexionando y diciendo, en el infierno, Caín seguirá buscando a quien matar, porque su espíritu es ese espíritu de muerte, de asesinato, y ese será su pasión, y ese será su deseo de matar, de hacer daño. Y por supuesto que no podrá matar, porque los espíritus no se van a morir, pero eso será lo que estará en él: deseo de muerte, deseo de muerte, deseo de venganza, deseo de asesinar, deseo de destruir. Y cada persona que por sus pecados y las cosas que practicó, eso es lo que lo moverá, eso es lo que lo tendrá en su corazón, eso es lo que le llevará a su mente permanentemente ahí, y tendrá ese deseo de practicar, de hacer, de experimentar, de vivir. Y no habrá oportunidad para ellos. Y dice que allí Satanás y sus ángeles, el anticristo, serán lanzados y atormentados por los siglos de los siglos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida también será en el mismo lugar
sufriendo las mismas consecuencias de su pecado, de su maldad, de su perversidad, de su corrupción, de todo lo malo que él hizo. Así que en las Sagradas Escrituras nos da esa revelación y nos da esa luz que viene desde tiempos muy antiguos, el cual se están anunciando, va a haber un día juicio. Un día Dios tiene determinado que va a hacer juicio en los hombres. Va a hacer juicio contra aquellas personas que hicieron lo mal. La palabra de Dios dice sobre ese día. Ese día la palabra de Dios lo muestra como el día de la ira. Cuando usted lee ahí en las Sagradas Escrituras y dice el día de la ira, está haciendo referencia a ese día. El día de la revelación del justo juicio de Dios está haciendo referencia a ese día del juicio. El día de juicio y de perdición de los hombres impíos está haciendo referencia al día del juicio. El día de la destrucción está haciendo referencia al día del juicio. El día de el gran día está haciendo referencia a ese día, el día del juicio de Dios. El día que Dios juzgará a los hombres por su palabra, a los hombres, y que los hombres se tendrán que presentar irremediablemente para ser juzgados, porque no habrá lugar donde esconderse, donde escapar, donde ir, porque todo estará y está bajo el control y el dominio del Señor. Así que habrá un día de juicio para los hombres por sus obras, y tiene que ver esto por sus palabras, tiene que ver esto con sus pensamientos, tiene que ver esto con sus blasfemias, tiene que ver esto con sus conductas inmorales y perversas, tiene que ver esto con todo tipo de engaños y de cosas y marrullas y de cosas que los seres humanos de una de otra forma, influenciados por los demonios, hacían. Tiene que ver esto con la rebeldía, la desobediencia, la incredulidad y el rechazo al Evangelio del Señor Jesucristo, al sacrificio del Cordero de Dios y al amor precioso del Señor Jesucristo. Todo esto está enmarcado dentro de ese día que Dios haga juicio a los hombres. Toda palabra corrompida que hablen los hombres de ella darán cuenta, porque si por tus palabras te justificas, por tus palabras te condenan. Todo pensamiento, todo mal deseo, todo lo que está allá secretamente oculto y que es perverso y que es sucio, de eso Dios lo sabe, eso Dios lo conoce, de eso Dios tiene claridad y entendimiento. Y todo eso que está oculto será manifiesto, y los secretos de los hombres y de las mujeres se saldrá a la luz el día que el Señor Jesucristo revele toda esa gran realidad de hombres y mujeres. Los hombres serán juzgados según todas sus obras, según todo, repito, sus palabras, sus pensamientos, sus obras, sus blasfemias y sus conductas. El juicio, también dentro de lo que se habla de juicio para los hombres, por supuesto que aparece para la iglesia un tiempo en que la iglesia también tiene que presentarse delante de Dios, hablando de seres humanos como iglesia. La iglesia tiene el tribunal de Cristo y la iglesia tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según sean sus obras. También que como creyentes, que como conocedores de la palabra, que como personas que recibimos dones, ministerios, talentos, tenemos que ir a dar cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Da cuenta de tu trabajo y de tu obra. Y en aquel día tendremos que dar cuenta y entregar cuentas a Dios, a Cristo en aquel día. No va a ser un día de condenación,
Porque por la gracia del Señor usted y yo seremos salvos. Hemos sido salvos. Amén. Hemos sido salvos. Pero es necesario que todos comparezcamos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Lo que hayamos hecho aquí está en la carne, sea bueno, sea malo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Todo lo que yo hago en servicio a Dios, Dios sabe cómo lo estoy haciendo, con qué intención estoy aquí predicando, con qué intención le estoy sirviendo a Dios, cómo estoy haciendo las cosas para el Señor, cómo es mi servicio delante de Dios. Es de apariencia, es por obligación, es porque quiero que me conozcan, estoy buscando algún reconocimiento, algún honor, o es porque yo tengo un compromiso con mi Señor al cual debo honrar y servir de todo corazón y sinceramente a Él para la honra y la gloria de Él. Aleluya. Ahí no cuenta nada más. Que si hay un reconocimiento de los hombres, bueno, está bien, pero no es lo más importante lo que estoy buscando. Estoy buscando es honrar. Ahí no termina todo. Es que no solo ellos se rebelaron contra Dios, sino que los demonios por siglos de los siglos han venido por generaciones y generaciones, induciéndolas, llevándolas al pecado, envolviéndolas, atándolas, hundiéndolas en la miseria, en la porquería, en los vicios, en las cosas más bajas y más sucias. Han caído los hombres dominados y llevados por los demonios. Porque los hombres han abierto los corazones, han permitido, han abierto puertas y demonios de cualquier clase y de cualquier categoría y jerarquía que tengan, han entrado en los corazones de los hombres, han entrado en los hogares, han entrado en la mente, han entrado en el cuerpo, en el espíritu de los hombres y los han hundido, repito, en toda esa miseria humana, esa bajeza que se ve en tanta maldad. Esos demonios, por decirlo así, mayor condenación tendrán que recibir, porque lo que han hecho con la humanidad es muy terrible, muy espantoso, hermanos. El daño que han hecho ha sido muy, muy terrible. Cuando hablamos también de juicio, uno encuentra también que un hombre ha hecho cosas muy bajas con el poder del Espíritu Santo, cómo ha destruido. Uno encuentra en la historia de la humanidad hombres que han pertenecido a partidos políticos ateos, responsables de la muerte de más de 20 millones. Un solo hombre asesinando a sus propios compatriotas, ciudadanos, por una ideología, por un partido. A ellos mismos se han asesinado entre ellos. Uno encuentra hombres que han hecho crímenes terriblemente y en nuestros días espantosos por el poder económico, cómo participan los ricos haciendo y cómo participan los políticos haciendo también leyes y cosas para aprobar el aborto, para aprobar la corrupción, la violencia, la muerte. Aunque ellos no toquen con un dedo a nadie ni maten a nadie, son partícipes directos de esos crímenes, de esa violación de niños. Hay una película que está haciendo furor en el mundo sobre los niños, de lo que está pasando con los niños, de lo que están viviendo niños en este momento, de lo que han pagado el precio también niños desde la antigüedad.
Como los niños, desde tiempos muy antiguos, a causa del paganismo, los niños eran tomados y ofrecidos vivos, sacrificados vivos a los ídolos paganos. Ahí tenían al dios antiguo Moloch, un dios hecho en bronce con las manos extendidas así. Le metían fuego por dentro hasta que lo ponían rojito, rojito, y venían después, depositaban los bebés ahí, los niños ahí, los fritaban vivos. Y ellos, para no oír los gritos de los niños, hacían sus danzas y hacían toda la gritería y todas las cosas, y creían que estaban honrando a sus dioses. Se asesinaban. Iglesias que sacrifican niños en nuestros tiempos, ofreciendo niños a los demonios. Faraón, Herodes, todo esto bajo la influencia del diablo. Nerón y todos los césares que persiguieron y masacraron y asesinaron millones de cristianos. A través de los tiempos, la iglesia cristiana ha sufrido una persecución. Que usted y yo estemos aquí sentados y nadie nos esté persiguiendo, eso es una bendición del Señor. Eso es la gracia de Dios. Pero no es así en todas partes. Hermanos y hermanas y familias están siendo perseguidas, divididas, destruidas por tener una fe en el Señor Jesucristo, por creer en el Señor Jesucristo, por seguir al Señor Jesucristo, por ser temeroso de la palabra de Dios. Están pagando un precio muy alto. Y todos los autores, sean demonios, sean hombres, los que participan y coayudan para que ese sufrimiento, esa miseria, esa maldad se multiplique en el mundo, todos ellos, quien quiera que sea, el mismo Satanás va a sufrir, y el anticristo y todos los demonios y todos los hombres y todos los reyes y todos los presidentes y todos los senadores, gobernadores, alcaldes, lo que sea, policías o militares, campesinos o estudiantes, un día tendrán que comparecer ante el tribunal del Señor para dar cuenta de todas sus obras. Hay juicio, hermanos. Y esto no es algo nuevo. Está anunciado la palabra. David habló de esto. Salomón habló de esto. Desde tiempos antiguos se habló de esto. Que habrá un juicio. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos da más claridad al respecto y más luz al respecto. Y nos dice que compareceremos delante del Señor inevitablemente, que quiera que sea. Por eso llamamos a la iglesia, para que la iglesia cada día vivamos más santamente. Tengamos cuidado con las palabras que hablamos. Tengamos cuidado con los pensamientos, con las cosas que aquí llevamos. Tengamos cuidado con las obras que ejecutamos y realizamos. Sea hombre, sea mujer, que viva una vida transparente, que viva una vida honesta, una vida sincera. Porque hay unos ojos que nunca se cierran, ni unos oídos que tampoco están cerrados. Los ojos del Señor que recorren toda la tierra para mirar y ver las obras de los hombres. El oído del Señor escucha todas las cosas. Y Él dice que pesa pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. No hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Revelado, que sacado a la luz. Y si hay cosas que en esta vida no se sacaron, no se supieron, sobre su intimidad, sobre su vida personal, sobre su vida allá en particular,
Arrepiéntase para que después no se la saquen públicamente y en una situación muy terrible, muy espantosa, muy dolorosa. Va a haber juicio.